Buenas tardes. De nuevo, es un verdadero privilegio poder estar con ustedes una tarde más de alto voltaje con Fausto Amador Arrieta. Hola, Fausto. Hola, Mimi. Hola a todos nuestros lindos y pacientes, Seguido oyentes. tolerante auditorio. Es- Hoy vamos a hablar de, ¿está la democracia sitiada? ¿Es necesaria la defensa de la democracia en época de crisis como la actual? Bueno, según el Freedom House, sí. Estas frases que dije yo al inicio son del mismo informe del Freedom House para este año. El Freedom House sigue la evolución anual de los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo y habla de la necesidad de defender la democracia frente a los nuevos líderes, los nuevos actos tiránicos y las nuevas tiranías. Ellos señalan que en los últimos 15 años ha habido un declive importante de las libertades políticas y civiles en el mundo, y que eso se refleja en que el 75% de la población no vive en libertad plena en este momento. Para este año, ellos rebajaron las puntuaciones de libertad y de libertades políticas y libertades para civiles a 73 países en el mundo. Bueno, con estos antecedentes para arrancar, Fausto, bienvenido a un programa más de estos. ¿Y está realmente la democracia en crisis? ¿Qué nivel de crisis? Por lo que señala el Freedom House en su informe, o esa crisis viene un poquito de antes, como vos lo señalabas, creo que en el programa anterior, con el bestial fortalecimiento de las políticas. Ahí tuvimos una discusión, pero yo voy a hablar de lo mismo, neoliberales impuestas por Reagan y Thatcher, y que 10 años después empiezan a sentirse los efectos más negativos de esas políticas en las sociedades, sobre todo en las occidentales, que es donde empieza a producirse un retroceso en el apoyo a la democracia. Mimi, debemos de entender, pienso yo, las cosas con cierto sentido de perspectiva, que nosotros, los occidentales, obviamente no somos como los chinos, no pensamos en términos de miles de años, pero debemos recordar que si nosotros definimos a la democracia como un sistema en donde existe mínimamente votaciones universales, sufragio universal, en 1900 no existía un solo país en el mundo que tuviera eso. Las mujeres no votaban en la mayor parte de los países del mundo. En los Estados Unidos, ni las mujeres ni los negros. Y hablando de libertades civiles, no había libertades civiles para la inmensa población negra del todo en los Estados Unidos. Y estaban sistemáticamente perseguidos y no tenían ni derecho de asociación, y la libertad de prensa que podía tener ese segmento de la población era entonces y es ahora prácticamente nugatoria, porque a no ser su acceso a ciertos medios de prensa o de revistas universitarias, no existe en ningún lugar un segmento que los defienda. Pero bueno, la democracia es reciente. Digamos, en 1914 había solo 35 países que se podían decir demócratas. Y más interesante aún es que la democracia, es decir, el fundamento de la democracia es la Constitución. Y la mejor constitución del mundo, y posiblemente de las mejores de la historia, fue la Constitución de la República de Weimar. Pensemos nosotros que esa constitución fue
corredactada, sino redactada por figuras extraordinarias como Max Weber, que es el gran teórico de los sistemas políticos y de los sistemas de gobierno. Sin embargo, esa constitución no resistió la crisis del 29, no resistió la crisis económica, no resistió el avance del populismo y se reventó, ¿verdad? Y se reventó. Es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de nuevo hay un esfuerzo por construir sociedades democráticas, pero seamos honestos, en realidad el mundo está dominado por los intereses de los Estados Unidos frente a los intereses de la Unión Soviética. Y entonces todo lo que sirve a los Estados Unidos le llaman democracia, y todo lo que no sirve a los Estados Unidos, pues ahí sí son dictaduras, etc. Entonces, la democracia, el concepto de democracia se tergiversa de una forma tremenda. Anastasio Somoza, o los Estados Unidos lo obligan a que tenga elecciones, ¿verdad? Y entonces, como tiene elecciones y sale electo, es democracia, total. es democracia, ¿verdad? Entonces, hemos estado nosotros frente a esa cosa de la democracia como una palabra mágica, ¿verdad? Y esa palabra mágica, para funcionar, digamos, para tener legitimidad, tiene que funcionar. No puede existir democracia como forma de gobierno y desafección, insatisfacción de los principales contenidos de la vida humana, como es el empleo, como es la vivienda, como es la seguridad. Es decir, si no existen esos elementos, ¿de qué me sirve a mí proclamar la importancia de ir a votar cada cierto número de años? Sí, pero no se trata solo de votar, se trata de, y ahí sí el delicado balance entre el desarrollo del que hablas, o sea, poder que la población tenga lo suficiente para darle una seguridad económica, para dar educación y salud a sus hijos y para sentir que está seguro. Pero a eso hay que añadirle la libertad, que es tan preciada, sobre todo en Occidente, la sensación de tener derechos, ¿verdad? Y obligaciones políticas y derechos y obligaciones con la comunidad, sociales, ¿verdad? Entonces, ese respeto a los derechos humanos básicos, pueden ser políticos y además individuales, se ha hablado de que las democracias protegen más esos derechos. Hablo de eso sin definir todavía qué es democracia, ¿verdad? Porque como vos venías, China es una democracia, elige a su gente, ¿verdad? No es o puede ser una dictadura totalitaria si lo está viendo el presidente Trump e incluso el presidente Biden, ¿verdad? Los Estados Unidos. Entonces, sin definir todavía el tipo de elección que se haga, porque pueden haber miles de formas de elegir los líderes, sí el respeto a las personas o a los individuos en sus derechos elementales. Eso junto con proveer a la sociedad de lo mínimo para su supervivencia con dignidad y con calidad de vida. Sí, pero son cosas que uno puede, desde el punto de vista conceptual, agarrar una tijera y cortarlas y separarlas. La realidad es que están tremendamente vinculadas. Sí, claro. ¿Cuál libertad individual si no hay pan en la mesa? Así es, el hambre te obliga a robar, ¿verdad? Pero adicionalmente, ¿qué libertad si no tenés seguridad personal? Si salís a la calle y te asaltan. Exacto. O sea, no podemos desvincular eso. Y entonces yo quiero tener un concepto mucho más amplio que simplemente
libertades opuestas al régimen político. Yo diría satisfacción con el régimen en el que estás, o sea, sensación de estar satisfecho. Eso es lo que le da legitimidad a un régimen político. Y puede medirse por muchas maneras. Pero cuando nosotros vemos los sistemas electorales actuales convertidos en maquinarias de elecciones tremendamente influenciables y manipulables, nosotros podemos ver entonces que se está desvinculando, precisamente se está desvinculando el proceso electoral mismo de la satisfacción ciudadana. Las propuestas están cada vez más alejadas de directamente la relación con la satisfacción y más orientadas al marketing político y a la capacidad de influenciar el voto. Aquí incluso tuvimos la discusión en algún momento, vos y yo, no a profundidad, pero sí hablamos del tema, de China. China y la satisfacción de su población en ser vigilada y controlada, si eso le da seguridad. Lo voy a poner más claro. Si hay una sociedad que tenga más cámaras, seguimientos de cada uno de sus ciudadanos, que puede encontrar en 20 minutos a quien se robó un niño, porque las cámaras lo reconocen, ¿verdad? Y las computadoras funcionan a unas velocidades y dicen en qué calle, en qué lugar y en qué momento está, a dónde está. Las encuestas realizadas a la población en general, no al 10% que siempre, gracias a Dios, se revela contra lo establecido, pero que no es la mayoría de la población, y todos han manifestado, a mí que me sigan, yo no hago nada malo. ¿Cuál es el problema de que el Estado me vigile? Vigile para Occidente, para ellos es protección. Y ojo, no es solo China, Corea tiene el mismo sistema. Y los coreanos lo ven como un sistema de protección, no como un sistema de intromisión en su vida privada. ¿Verdad? Entonces, correcto, el concepto de totalitarismo y el concepto de democracia, es decir, hay que cogerlo con pinzas también cuando lo están viendo, cuando lo está viendo la gente. Yo incluso te escribí, me molesto con Freedom House porque habla de China en unos términos en que se ve la ideología que tiene Freedom House de antemano y su visión de China que les impide verla con cierta objetividad. Pero, Mimi, de nuevo, si vos te pones a pensar, estamos exactamente en lo mismo. Si antes, en la época de la Guerra Fría, llamémosle Guerra Fría 1, se le llamaba, era el concepto democrático un instrumento de lucha también contra el comunismo, en la actualidad podemos caer en la terrible, tremenda tentación de dejar que se manipule el concepto de democracia y se convierta ese concepto manipulado en un instrumento de la lucha por los intereses nacionales de los Estados Unidos, que ven que cierran un ojo frente a lo que está ocurriendo en Arabia Saudita y cierran un ojo frente a ese criminal, a ese terrible criminal que asesinó descaradamente bajo las cámaras, descuartizó a uno de los principales periodistas del Washington Post, y a ese no le dice asesino Biden, pero sí le dice criminal a Putin por los alegatos de lo que posiblemente hizo envenenando o mandando a envenenar a uno de los opositores. Lo que quiero decir aquí es que tenemos nosotros que servir como, de alguna manera, transmisores de opinión, servir de garantes contra la manipulación política del concepto de democracia
porque es muy importante la democracia como para dejar que simplemente sirva de banderita a los intereses de los Estados Unidos, intereses erróneos, porque serviría más a los intereses de los Estados Unidos visto de largo plazo y no visto así a lo miope. Serviría mejor una actitud abierta y serena de relación con China, y además serviría también para mejorar todas esas denuncias que hacen de China, porque denuncian que en China está disminuyendo las libertades en Hong Kong, pero no dicen todo el aparato y el montaje que han hecho las ONGs ligadas al Partido Republicano norteamericano que están en Hong Kong, y que las autoridades chinas tienen que entender, que comprender cómo ahí se está produciendo una manipulación en donde los líderes chinos, los líderes de la República Popular China, solo pueden perder o perder, y entonces tienen que decidir dónde pierden más o dónde pierden menos. Dejan a esa fuerza centrífuga que se desaten como les dé la gana y que hagan una primavera de Hong Kong y creen un desorden y un caos como el que ocurrió en la Unión Soviética, o ponen el orden. Si dejan el caos, van a perder de una forma muy grave, y si ponen el orden, van a ser criticadas por Freedom House. Entonces, alejémonos entonces de no servir nosotros también como correa de transmisión de ese tipo de visiones de la democracia. Y regresemos al hecho de verdad, al hecho de que está existiendo una verdadera crisis. Ahora, esa crisis está muy ligada, tal como vos lo decías y lo hemos dicho en más de una ocasión, porque si en realidad las divergencias entre vos y yo son de palabras, no son de conceptos profundos, en realidad aquí estamos nosotros ante el capitalismo salvaje. Produce democracia salvaje, Mimi. Ese es el punto. Un capitalismo salvaje que no le importa que se vayan sus empresas a donde sea, a China, a China, y para fortalecer a sus accionistas, dejando a sus obreros en los Estados Unidos en la miseria. Esa democracia, ese capitalismo salvaje produce el descontento salvaje de la población norteamericana, producto de una democracia salvaje. Es decir, salvaje le digo yo precisamente a ese mundo desregulado, producto de el periodo iniciado por el neoliberalismo y el consenso de Washington. En los dos países con la misma crisis porque tienen el país tan dividido, bueno, después podemos hablar de Costa Rica, nosotros también, pero en este momento hablamos de ellos. Estados Unidos... Y también nosotros, porque también nosotros hicimos un capitalismo salvaje. Y también nosotros estamos haciendo una democracia salvaje. Una democracia que se ha preocupado muchísimo más por resolver sus cuentas nacionales que en resolver los problemas de su población. Y entonces tenemos nosotros una situación no sé en si donde un segmento de la población se corta. Yo ahí diciendo, creo que tenemos problemas muy, muy graves. No creo que ha sido tan requete salvaje. No, requete salvaje, no, salvajito. Salvajito. Salvajito, es decir, cuando yo te digo salvaje, estoy simplemente usando un concepto. En la medida en que nosotros no podemos decir que aquí en Costa Rica no se ha aplicado también parcialmente, moderadamente, con la actitud esa tan sana de los costarricenses, que las cosas buenas las hace a medias y las malas, dichosamente, también a medias. También aquí ha habido una aplicación de ese proceso que ha dejado segmentos de la población tremendamente descontentos. Eso ahí comencé yo hablando, diciendo nosotros también somos responsables de eso, no solo a los dos países que iba a señalar
como los que enfrentan ese problema más grande. Nosotros lo enfrentamos con una diferencia. Nunca dejamos a la gente ni sin salud, ni sin educación, ni sin algunos servicios sociales básicos, como sí llegó a ser en Estados Unidos. Y el otro país que tiene que ver también con las mismas características, que es Inglaterra. O sea, Estados Unidos e Inglaterra se crearon sus propias furias, y les ha hecho un daño enorme y van a ser un problema para la democracia y para el resto del mundo en los próximos años, ¿verdad? Pero mira, Memi, fíjate bien, vamos a hablar de un país que no nos vamos a poner a pelear porque vamos a estar de acuerdo. Mira Francia. Francia tiene un sistema de salud, Francia tiene un sistema de educación, Francia tiene un sistema de pensión que es probablemente uno de los mejores del mundo. Y sin embargo, el ejercicio de la democracia salvaje ha caído ahí también. Y aquí no me vas a decir eso porque vas a decir no es Costa Rica. Entonces, no, en Francia, igual que en Costa Rica, han abandonado salvajemente a segmentos enormes de la población, que son los que alimentan los descontentos y hacen que esa población se encuentre en tremenda crisis. Sí. O sea, vos verás que sí, tampoco Francia dejó de dar educación y dejó de dar salud y dejó de dar eso, como en casos extremos en los Estados Unidos. Lo que no cambia el hecho básico de que en determinado proceso de desarrollo de la democracia comenzaron a dejar de entender que la política debe dirigir la economía y no la economía la política, y que los principios de satisfacción política de los ciudadanos deben estar por encima de los principios de la satisfacción económica de los accionistas de las grandes empresas que mantienen a esos países. Y ese probablemente es uno de las bases por las que ahora se está produciendo una real crisis de la democracia. Y vamos a hablar de otra. En la crisis de la soberanía, Mimi, la democracia supone la soberanía de un país sobre su territorio. Pero en estos momentos, la soberanía no está en manos del elector costarricense, como tampoco está en manos del elector francés. Lo vamos a hacer muy rápido. La soberanía está en manos, en muchas ocasiones, de grandes conglomerados gigantescamente poderosos que no son electos por nadie, que responden solamente a los intereses de sus accionistas y cuyas decisiones afectan la vida y el desarrollo de muchos países. En un momento dicen, nos vamos a Costa Rica, y en otro momento dicen, nos vamos de Costa Rica, y se van para donde sea.